Buenos días muchachos, espero que estén bien. Se nos alargó como esta cuarentena, yo pensé que de pronto iba a ser más corta, pero no, eso está como largo. Cada vez que uno ve los noticieros parece que es más tiempo nuestro aislamiento, pero entonces tenemos que avanzar para poder terminar por fin este semestre. Entonces yo les había dejado una tarea de leer el capítulo 6 de microeconomía de Pindic. Ahí pues hablamos la teoría del productor o teoría de la empresa. Bueno, entonces como nos toca pues avanzar, les voy a dejar un trabajo. No es tan complicado, es sobre las isocuantas. Entonces, este video que les estoy haciendo es para explicarles cómo es el trabajo. Bueno, entonces nosotros habíamos hablado que en la teoría de la empresa había un largo y corto plazo. En el corto plazo pues hay unos factores de producción fijos y en el largo plazo todos los factores de producción son variables. Entonces estas isocuantas aparecen en el largo plazo. Tengamos en cuenta que, como hemos hablado a lo largo del curso, pues la economía hace simplificaciones. En esas simplificaciones, por ejemplo, en esta teoría de la empresa o del productor, ellos hablan de que solo se utilizan dos factores, que es el trabajo y el capital. Trabajo y capital. El trabajo pues es nuestra capacidad para realizar alguna labor. El capital tiene que ver con la maquinaria, con las herramientas, con ello, exacto. Entonces esas isocuantas se construyen con eso. Bueno, entonces en el trabajo ustedes tienen que hacer es dibujar unas isocuantas. Esas isocuantas se construyen con la función de producción. Nosotros habíamos hablado anteriormente que la función de producción era la que determinaba cuál era la cantidad máxima que se pueda producir con los factores de producción que se tenían y con la tecnología que se manejaba. Entonces, pues, para poder hallar esas isocuantas, nosotros utilizamos la función de producción. La función de producción, los resultados están representados en este cuadro. Y en este cuadro que está aquí. Ese cuadro aquí habla una cantidad de capital y una cantidad de trabajo. Entonces en esas cantidades de capital y trabajo, pues a medida que le agregamos más unidades, se puede producir más. Las cantidades de capital y trabajo van de 1 a 5, de 1 a 5. Y entre más capital se use y más trabajo se use, pues se obtiene más producción. Bueno. Entonces en ese cuadro que les estoy mencionando, que se los voy a enviar también en digital, muestra números que se repiten los números. Esos números ustedes los toman y con eso construye la isocuanta. Por ejemplo, aquí ya la tengo dibujada, aquí tengo dibujadas las isocuantas. Hacemos como hemos hecho las otras gráficas, muchachos. En esas otras gráficas, muchachos, nosotros hemos cogido que cuadritos, que cada cuadrito tanto unidades. Entonces, por ejemplo, en mi hojita yo cogí que cada 6 cuadritos es 1. Entonces, cogí capital por un lado y trabajo por el otro. Entonces, a medida que... Bueno, sí. Sí, perdón. Es que a veces es difícil trabajar con este video, es como más fácil por clase. Entonces lo que les está diciendo es que tenemos que coger las mismas proporciones que hemos cogido para hacer las otras gráficas. Es decir, yo cojo tantos cuadritos, una unidad de capital, tantos cuadritos, una unidad de trabajo, tantos cuadritos, una unidad de capital. Aquí en este gráfico pues hacemos igual, un eje de las ordenadas, un eje de las abscisas. En ese eje de las ordenadas pues no importa dónde se ponga el capital o el trabajo, todo es cantidad de capital, cantidad de trabajo. Dependiendo de la cantidad de capital y la cantidad de trabajo, así se construye el isocuanta. Vuelvo otra vez a la gráfica. En esta gráfica, hay 3 isocuantas. Vemos una más abajo y una más arriba. La más abajo es menos producción, la de más arriba es más producción. Aquí no sé si se alcanza a ver los valores. La primera isocuanta es 85, la segunda isocuanta es... Perdón, la primera isocuanta es 65, la segunda isocuanta es 85 y la tercera es 100. Cada isocuanta más alta significa más factores de producción utilizados. Entre más factores de producción utilicemos, pues se puede llegar a una isocuanta más alta. Se parecen a las curvas de indiferencia que nosotros vimos anteriormente. La diferencia que hay es que aquí sí se puede determinar el valor. En las curvas de indiferencia yo les decía que era mayor satisfacción, mayor felicidad. Aquí es mayor producción. Con la función de producción
que la había mencionado anteriormente. Esa función de producción nos permite determinar cuánta producción se puede obtener con los factores de producción que se tiene y con la tecnología que se maneja. Entonces, cada isocuanta más alta significa mayor producción. Bueno, entonces, más o menos una gráfica así es la que ustedes tienen que dibujar, muchachos. Para el trabajo que les voy a dejar, pues así me doy cuenta si están leyendo la microeconomía de Pindy. Igual si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, me escriben. Yo estoy pendiente del campus virtual, del correo institucional. Es más fácil por el correo institucional porque se pueda juntar documentos. Entonces en el trabajo yo les pido hacer eso, les pido hacer un mapa de isocuantas, que es el que está aquí. Se construye con esta tabla que yo se las voy a dar, yo les doy la tabla para que puedan hacer eso. Igual yo les hablo algo de los rendimientos marginales decrecientes. Esos rendimientos marginales decrecientes significan de que a medida que vamos utilizando un factor de producción pero el otro está fijo, al final la producción aumenta pero cada vez en menor proporción. Por decir algo, una isocuanta, haciendo la definición, podemos decir que son las distintas combinaciones de factores de producción que permiten obtener el mismo nivel de producción. La isocuanta es importante para las empresas porque a veces el trabajo se pone muy, ¿cómo es caro? Digamos, el salario de los trabajadores, con seguridad social, con prestaciones sociales, pues es muy caro. Entonces una empresa puede reducir trabajo y poner más capital, es decir, más maquinaria, más herramienta que permita sustituir ese trabajo. También en esas isocuantas nos damos cuenta que no se puede sustituir totalmente un factor. Por ejemplo, lo mínimo puede ser una unidad de trabajo. Lo mínimo también de capital tiene que ser una unidad de capital, porque los dos se necesitan. Pero puede ser más capital o más trabajo. Por ejemplo, un ejemplo específico de esa situación que yo les estoy hablando es la agricultura. La agricultura se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con mucho trabajo, poca herramienta, poco capital y obtiene producción. O al contrario, se reduce mucho trabajo y se consigue maquinaria, sistemas de riego, tractores, etcétera, y se puede también producir. Entonces todo depende de lo que sea más caro. Si es más caro el trabajo, entonces sustituimos trabajo por capital. Pero si es más caro el capital, entonces nosotros sustituimos capital por trabajo. Todo eso quiere decir las isocuantas. Entonces, para volver a retornar a la parte que les estaba hablando de los rendimientos marginales decrecientes, podemos verlo aquí en la gráfica, por ejemplo, que la isocuanta va aumentando cuando de pronto un factor de producción es constante y el otro aumenta. Por ejemplo, déjenme ver aquí, en estas rayitas, aquí en esta regla, vemos que el capital es 3, está constante. Y el trabajo va aumentando, el trabajo va pasando de una unidad, de 2 unidades a 3 unidades. A medida que el trabajo va aumentando, la producción va aumentando, porque vamos cambiando isocuanta. Pero la isocuanta aumenta en una proporción más baja. Por ejemplo, de 65 pasa a 85, hay un aumento de 20. Y después si le aumentamos otra unidad de trabajo, aumenta solo a 100. Es decir, el aumento solo es de 15. Entonces primero aumentó 20, después aumentó 15. Eso significa que si el trabajo aumenta, pero el capital sigue igual, la producción va aumentando, pero cada vez en menor proporción. Hay un rendimiento marginal decreciente. Eso nos está diciendo, muchachos, de que para que la producción aumente se necesita que aumenten los dos factores. Pero por alguna emergencia, por decir algo, hay un aumento de la demanda, necesitamos producir, no se puede conseguir la maquinaria porque es del extranjero, toca importarla o es muy cara. Entonces usted puede conseguir más trabajadores y usted puede aumentar la producción. Pero la producción no le va a aumentar al mismo ritmo de lo que le aumentaba antes. Porque la maquinaria está constante, pero aumenta. Ahí es cuando aparece el rendimiento marginal decreciente. Igual, muchachos, pues en las copias más o menos dan una explicación de eso. Yo he manejado esas copias desde hace tiempo. Se me hace que en el libro no la explican de una manera algo clara. Como les decía, necesito mirar si ustedes están leyendo o no, entonces les voy a dejar ese trabajo. Pues como ustedes están en aislamiento, me imagino que ustedes lo tienen que hacer individual. Por eso pues el trabajo no es tan largo. Lo más importante es hacer estas gráficas y mostrar los rendimientos marginales decrecientes. Pues yo no los mostré aquí, pero en las copias están. Entonces háganlo como está en las copias, mírenlo bien. Lo importante es que lo hagan en cuadricular. Ay, perdón. Usted sabe, se meten muchas cosas. Bueno, entonces como para ir terminando, yo les voy a dejar eso.
Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o algo, me escriben, yo estoy pendiente. Como les dije, esto de lo del aislamiento está como largo y nos toca avanzar porque se nos acaba el semestre y después ¿qué vamos a hacer? Dios quiera, muchachos, que podamos terminar bien, juicio todo normal y que el otro semestre pues sigamos con nuestras vidas, ¿no? Bueno, que estén bien.